¿Estás cansado y fastidiado de tu carrera actual? Bueno, cambiarla es posible tomando en cuenta estas 5 consideraciones. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme. Si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate conmigo. Suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo humano, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy, y es qué consideraciones hay que tener en mente cuando queremos cambiar de carrera. Y mira, por diferentes razones en la vida puede llegar un momento en el que dices, estoy agobiado, fastidiado, simplemente ya no me entusiasma seguir haciendo la misma actividad o dedicarme a la misma industria o hacer el mismo trabajo de siempre. Y llegamos a una encrucijada y de repente podemos decir, bueno, pero realmente esto ya no me gusta, ya no lo disfruto, o en realidad, ¿qué es lo que está pasando, no? Y llega un momento en el que queremos hacer un cambio de carrera. Bueno, acá por supuesto que en coaching los cambios son posibles y todo esto podemos llevarlo a cabo siempre y cuando podamos invertir tiempo para reflexionar ventajas, desventajas y que la toma de decisiones para ti sea lo más acertado posible y de acuerdo a tus necesidades. Bueno, acá yo quiero compartirte 5 consideraciones que es importante tenerlas presente si es que tienes esos pensamientos o has estado conversando la posibilidad de hacer un cambio de carrera. La primera de ellas es, ¿qué es lo que realmente quieres y por qué? Acá te puedes hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que ya no disfrutas de tu actividad actual? ¿Qué es lo que ya no te gusta? Y por otro lado, ¿qué es lo que necesitas modificar? Probablemente el entorno, la gente, los horarios, el tipo de actividad. Identifica claramente qué es lo que ya no te convence o qué es lo que te tiene sumamente agotado, para que entonces puedas identificar, por otro lado, qué es lo que sí te entusiasma, qué es lo que te gustaría hacer y a qué te gustaría dedicarte. Bueno, esto está relacionado de alguna manera con el propósito de vida. Y acá puedes utilizar una herramienta que me gusta mucho que se llama Ikigai. Este es un término japonés que lo podemos traducir como propósito de vida. Ahora, este ejercicio es súper fácil. Tú puedes utilizarlo y hacerlo en una hoja de un cuaderno y puedes escribir 4 categorías. La primera categoría se refiere a lo que amas. En otras palabras, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuáles son las cosas que te gusta hacer, que te encantan, que realmente las harías aunque no te pagaran? Es decir, en esa lista sobre qué es lo que realmente amas, escribe cuál es tu pasión, cuáles son las cosas que te encanta hacer, en donde definitivamente se te va el tiempo y puedes estar completamente horas y horas y horas haciendo esa actividad y simplemente se te va el tiempo. Bueno, eso es lo que debe de estar en esa primera lista. Después, la segunda categoría es lo que se te da bien. En otras palabras, ¿cuál es tu talento? ¿Cuáles son esas habilidades en las que te destacas o en las que a lo mejor otras personas te dicen, oye, qué bueno eres haciendo eso o qué buena eres haciendo esa actividad? O sea, se te da súper bien. Y ahí en esa lista escribe todas esas habilidades que son tus talentos únicos y que realmente se te da muy bien llevarlos a cabo. Ahora, en la tercera categoría, escribe lo que el mundo necesita. En otras palabras, ¿cuáles son las contribuciones que puedes hacer? ¿En qué podrías hacer una diferencia? O simplemente, ¿cuáles son las necesidades que observas en tu comunidad o a tu alrededor? Y por último, la cuarta categoría es por lo que te pueden pagar. En esa lista vas a escribir qué tipo de servicios puedes ofrecer o por qué podrías recibir un valor económico o en qué actividades ya has trabajado con anticipación y has realizado una contribución. O también lo podrías ver como qué es lo que actualmente se demanda en el mercado que está relacionado con tus habilidades. Bueno, estas son las 4 diferentes categorías que puedes escribir en tu cuaderno, ¿no? Bueno, una vez que
que tienes esa lista, puedes hacer el diagrama de Ikigai con 4 círculos. Bueno, justo donde se encuentra la intersección de los 4 círculos, ese es tu Ikigai. Ese sería tu propósito de vida. Idealmente podría estar relacionado con una actividad en particular, con un proyecto o simplemente con un tipo de actividad que tú puedes llevar a cabo. Bueno, eso por supuesto te va a ayudar muchísimo a darte claridad sobre qué es lo que realmente quieres. Acá no se trata de huir de una rutina o de un trabajo que no te gusta, sino simplemente se trata de poder identificar y construir una actividad que realmente te inspire y que por otro lado es adecuada de acuerdo a tus necesidades. La segunda consideración que hay que tomar en cuenta si es que quieres hacer un cambio de carrera es realizar una investigación y explorar esta nueva dirección. Si tú ya has identificado cuáles son estas actividades que están relacionadas con tu propósito de vida, con lo que te gusta, bueno, también es importante investigar qué tan sostenible es económicamente esta nueva idea, qué es lo que necesitas, qué cursos necesitarías tomar, cuál es la nueva información que es importante aprender y ponerte al día para comenzar. Recuerda que hacer un cambio de carrera significa que vas a volver a ser principiante otra vez, así que por supuesto que es importante investigar todo lo que está relacionado con esta nueva ruta de trabajo. La tercera consideración, si es que quieres hacer un cambio de carrera, es evaluar cuáles son tus habilidades transferibles. Acá, por supuesto que ahora, si vas a hacer un cambio de carrera, estarías como en modo principiante, pero eso no significa que no sepas cosas. Por supuesto que tú ya cuentas con habilidades en las que eres muy bueno, que ya las identificaste acá en el Ikigai como tus talentos y por supuesto que en la mayoría de los casos son transferibles. Probablemente tú ya tienes habilidades blandas y habilidades técnicas que ya las has aprendido a través del tiempo y que realmente te podrían servir muchísimo en una nueva industria o en un nuevo cambio de carrera. Así que por supuesto que acá es importante que tú puedas reflexionar sobre cuáles son esas habilidades transferibles que ya las tienes en tu currículum y que le puedes sacar toda la ventaja posible para iniciar con este cambio de carrera. La cuarta consideración que es importante tener presente para hacer un cambio de carrera es planificar económicamente esta transición. Y acá es importantísimo que lo hagas porque por supuesto que te puede tomar un tiempo empezar a generar ingresos. En tu nueva carrera, acá vas a empezar tal cual de cero en algunos casos o simplemente vas a empezar a generar nueva experiencia profesional. Así que por esa razón es importante hacer algunos ahorros o simplemente tener un trabajo de medio tiempo. Y la quinta consideración para hacer un cambio de carrera es preparar tu mentalidad para reinventarte. Todos los cambios son necesarios, pero en ocasiones nos pueden costar muchísimo trabajo. Así que por esa razón es importante prepararte con una mentalidad de crecimiento, esperar los desafíos, saber que vas a salir de tu zona de confort y que en algún momento eso te puede simplemente hacer sentir mal porque vas a entrar en una zona que desconoces. Y por supuesto que vas a empezar a crear poco a poco esa nueva realidad. Así que prepararte mentalmente y esperar que van a venir desafíos o contratiempos, eso es parte de poder llevar a cabo una transición efectiva. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son las 5 consideraciones que hay que tener en mente si es que quieres hacer un cambio efectivo de carrera. Y bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.